Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal Fabi Juegos Portables y continuamos con la Copa Japón. Esta vez estamos cagados en la pata porque vamos a jugar contra el gran equipo Hamburgo, donde se encuentra su gran estrella, el portero Benji Price. Vamos a ir acomodando el equipo. Nuevamente Tsubasa va a quedar en su lugar habitual como número 10. Amaral lo vamos a poner de número 5. A ver si podemos recuperar la pelota. Y comenzamos. Bueno, rápidamente va teniendo la pelota el capitán Tsubasa. Recibe la marca de 3 jugadores. Acá en el equipo de Benji hay muchos jugadores que integran el plantel, como Karl, que es el jugador número 7 o número 8 de Alemania. Tienen muchos jugadores especiales el equipo de Benji, como el número 7, el número 6, el número 8, que todos se encuentran en el plantel del equipo alemán de la selección. Ahora el número 7 mete un centro para el capitán Tsubasa, que está en el área. Ahí recibe la marca de 2 jugadores. Le gana el capitán, hace pasar la pelota. Le queda a Batista el número 6, que es marcado por el número 3 en 26 minutos 40 del primer tiempo. Y ahora le vuelve a ganar nuestro jugador. Le queda el rebote a Lima, el número 2 del San Pablo. Y acá tenemos que estar muy atentos y siempre estar muy consciente de que está Benji en el arco. Wakabayashi es un portero de muy alto nivel. Y ahora el número 6 recibe la falta de un defensa. Tenemos un penal a nuestro favor. Vamos a elegir al capitán Tsubasa, aunque nos intimida mucho el capitán del Hamburgo. Oliver con mucha tranquilidad anota el 1-0, le pegamos al medio, el arquero se tira para la izquierda y en 26 minutos 20 estamos arriba, pero tenemos que jugar muy tranquilo y también ser consciente de que el equipo Hamburgo va a atacar constantemente. Lo regatea a nuestro jugador, ahí va Tsubasa, que le va desviando la pelota al jugador alemán. Y bueno, rápidamente recuperamos nuevamente el balón en 25 minutos clavados. Va llevando la pelota a Tsubasa, y esta vez en este torneo y a lo largo del largo recorrido que todavía nos queda, el capitán Tsubasa va a ser una carta muy poderosa para los equipos rivales que tenemos que enfrentar. En este juego Capitán Tsubasa 2, el Oliver Atom tiene muchas habilidades especiales, no como en el 1, que solamente tenía el tiro dry shot. Era muy escaso las técnicas que tenía Oliver. En ese transcurso aprendió muchas técnicas, como el super pase de dry shot. Ahí nuestro jugador se arriesgó a pasarle la pelota a Tsubasa, por suerte no pudo interceptar. Ahora Tsubasa hace una pared, va el jugador Mexer, que es otro jugador que se destaca por tener un super pase muy potente, muy difícil de pararle el pase. Vamos a acumular gente en el área. Ahora recibe la marca de 5 jugadores el capitán del San Pablo. Y siguen saltando los jugadores, están muy activos siempre los jugadores alemanes. Tsubasa está solo en el área, no tiene marca. Y acá hay que tener mucho cuidado porque el portero Benji tiene una de las características que él sí sale a cortar los centros o a marcar a los jugadores, pero es muy reducido. Ahí sale Benji y aunque lo quisimos engañar, nos roba la pelota al jugador Gil. Ahí desvía el jugador alemán. Por suerte Oliver se encargó de regatear a varios jugadores del Hamburgo, entonces tuvo ahí
la facilidad el jugador del San Pablo de recuperar la pelota. Le tiramos un centro a Oliver, otra vez Wakabayashi lo marca en el aire y esta vez al capitán, que también lo hicimos cerrar, le desvía la pelota y el número 5 por suerte está muy activo en el partido. Recupera otra vez la pelota. Babington se ve que estaba había quedado en el camino, le quedó el remate ahora el número 7 y anotamos en 15 minutos 20 del primer tiempo el 2-0. Y como le había dicho en los partidos anteriores, ahora no estamos muy exquisitos de querer anotar con jugadores como Babington o como Tsubasa todo el tiempo. Tsubasa va a ser muy difícil de que no lo feliciten, de que no vaya subiendo el nivel, porque siempre va a tener mucha participación, como en el penal que anotó para nuestro equipo. En 13 minutos clavados va llevando la pelota al equipo Hamburgo. El número 11 dispara un disparo hacia nuestra portería. Ahí le van sacando la potencia y recupera nuestro jugador. Le queda el rebote a Amaral, que vamos a intentar hacer un pase, pero el jugador Mexer nos gana. Ahora Platón nuevamente tiene mucha alta efectividad de recuperación de pelota y vamos saliendo ahora con Babington. Se va a apoyar en su capitán Tsubasa, que le devuelve la pelota. Y ahora ya les digo, aunque le suban un poco el nivel a nuestros jugadores de San Pablo, como a Babington, que la rompió toda en el torneo de Río, acá la verdad que hasta a Babington le cuesta mucho jugar libremente, porque los equipos rivales van a tener mucho nivel. Ahora Tsubasa se despliega, pero esta vez Wakabayashi se quedó en la portería. Igual hacemos pasar la pelota para el delantero, en este caso Dótil. Podemos forzar en hacerlo salir a Wakabayashi. También tenemos la opción de intentar regatearlo, pero es muy complicado. Esta vez no se arriesga el portero del Hamburgo. Ya una vez se arriesgó y le desvió la pelota al capitán y le quedó a merced del jugador número 7 de nuestro equipo, que va recibiendo la pelota. Ahora lo estamos troleando un poco al equipo Hamburgo. Otra vez lo intentamos desafiar a Benji, pero por el momento está tomando una buena decisión de quedarse en la portería. Esta vez le queda el rebote al número 3, que recibe la marca de Batista y de Dótil. Ahí va Dótil y logra recuperar la pelota nuevamente para nuestro equipo San Pablo. Ahora dice que Benji está en el piso. Tenemos una buena opción ahora, una buena oportunidad, y con Tsubasa no le vamos a tener piedad y vamos a hacer la super chilena drive. Ahí hace la gran chilena, toma el efecto. Benji se tira con la mano, no llega, y en 8 minutos clavados del primer tiempo nos ponemos arriba 3-0. Y esa es otra de las estrategias muy sólidas que tenemos en este juego, que aunque el portero no salga, hacemos pasar la pelota, lo hacemos errar, es como que lo vamos mareando al equipo, al portero. Y esa vez quedó en el piso como a traspié, y Oliver con su gran chilena anota el 3-0. Estamos teniendo buena efectividad de recuperación de pelota. Ahora la va llevando el número 8. Va ingresando al área de San Pablo y remata nuevamente un tiro al arco. Y ahí nuestro jugador Amaral desvía la pelota, pero le queda a Mexer, el jugador número 6 de este equipo. Dispara otra vez y le saca un poco Platón, le saca un poco ahí la potencia. El portero la ataja con dificultad. Ahora le queda al jugador número 7, que le tira el centro al número 9. Estamos con el portero, lo vamos a hacer salir. Le desvía la pelota al tiro de esquina. En 3 minutos 40 va atacando el Hamburgo.
y nosotros tenemos que poner ahora a varios jugadores para ver si este pibe, el número 7, es un jugador con técnicas especiales, le puede pegar al arco para intentar hacer un gol olímpico. En este caso metió un pase y todos los jugadores que habíamos colocado ahí para que logre parar el disparo saltaron, pero igual recibe la marca el número 9 de 4 jugadores. Vamos a ver qué es lo que más nos conviene, aunque nos arriesgamos siempre a cometerle penal. Ahí va 3 jugadores y uno se queda para el rebote abajo, y ahí Amaral, muy sólido, le gana, desvía la pelota y les queda a ellos. Sigue atacando el equipo Hamburgo, está arriba el equipo San Pablo 3-0, y salta Subasa, no puede cortar el pase, le queda Mexer, recibe la marca de 2 jugadores, ahí van para ver si le podemos sacar la pelota, le desvían el balón, le queda nuevamente Amaral, que recibe la marca del número 11, y esta vez pierde Amaral, pero Gil recupera la pelota y ahí el árbitro termina sin titubear el primer tiempo. La verdad que este es un resultado bastante sorprendente para nuestro equipo. La gente, como digo en todos mis videos, los que tienen la experiencia de haber jugado este juego saben que es muy complicado el equipo Hamburgo. Ahí Calf va regateando, tiene ese gran regate potente, es muy complicado de sacarle la pelota. Ahí va Gil intentando sacarle el balón, pero vuela como un campeón. Sigue avanzando Calf y ahora mete un pase para Mexer. El equipo está muy enojado ahora porque nuestro portero está atajando, el equipo está jugando muy bien, está trasladando ahora la pelota a Marini para Babington. Babington va llevando la pelota, va pasando entre medio de los jugadores del Hamburgo. Vamos a hacer una pared. Ahí toca Babington la pelota y salta el 5, la toca pero no puede detener el pase de Babington. Gil le devuelve la pelota. Estamos como 4 jugadores, 5 con el número 7 en el ataque. Está prácticamente muy vulnerable el equipo Hamburgo. Ahora el capitán baja la pelota y nos vamos a enfrentar al portero Wakabayashi. Vamos a intentar hacer un dry shot. Ahí se perfila Oliver, dispara un potente disparo. Benji no llega, toma el efecto y anotamos el 4-0 en 23 minutos 30. Muy bien el capitán Oliver, poniendo las cosas muy fáciles por ahora para el equipo San Pablo, aunque queda bastante tiempo todavía en el partido. Y ahora recupera el número 6. La verdad que es reconocible el equipo San Pablo. Están jugando todo el plantel muy sólido. Ahora Oliver va tocando la pelota para el jugador Babington, el número 8. Oliver, como realizó varios tiros a largo, como la chilena drive y el tiro dry shot, tiene muy poca estamina. Entonces ahora se puso el equipo al hombro Babington. Ahí va el número 4. Babington deja pasar la pelota y esta vez se nos va a ir de la cancha el balón. Y en 17 minutos 20 va recuperando el Hamburgo. Ahí el capitán Wakabayashi le hace un pase al número 2. El 2 va trasladando la pelota, va haciendo una pared con el 4. El 4 se va acercando a la mitad de la cancha. Babington lo marca. Hicimos para que se barra. No, para interceptar. Tocó la pelota, pero fue muy potente el pase del defensa. Y ahí Mexer hace su super pase, que es ese pase que yo le digo que es muy jodido de interceptar.
Ahora Kals tiene la pelota, hace un pase y Maxer le devuelve la pelota. Está en el área del San Pablo, recibe la marca de Marini y le desvía la pelota. La verdad que no están teniendo muchas posibilidades por el momento, está muy bien el equipo San Pablo, me está sorprendiendo porque este equipo Hamburgo tiene el nivel mucho más alto incluso que Uruguay y que la Roma, que fueron los equipos anteriores que hemos vencido. Nos costó mucho más. Ahora es como que este resultado en realidad no se asimila tanto a lo que es el rival, ¿no? del San Pablo, pero aprovechamos todas las oportunidades y por suerte no tuvo mucha participación el Palo en este partido, porque ustedes saben que el Palo y los defensas que están atrás del portero siempre se tornan protagonistas, ¿no? en este juego. Ahora le va quedando la pelota a Dótil en 10 minutos 40 y no podemos contar mucho con el capitán Tsubasa porque todavía está muy cansado. Va recuperando un poco de energía, pero las habilidades de Oliver le sacan bastante, entonces no tiene la oportunidad. Ahora con Babington recibimos la marca de dos jugadores, del número 3 y el número 4, que quedan en el camino. No nos adivinaron las intenciones del pase. Hay muchas veces que en este juego directamente no aparecen los jugadores que te marcan porque no te adivinan lo que uno va a hacer. Y Benji, gracias a que se queda en la portería, igual el número 2 no desvía la pelota, le queda a Gil. Esa también es una de las estrategias que yo utilizo mucho en este juego, de dejar imposibilitados a la mayoría de los jugadores del equipo contrario. Por eso tenemos muchas chances de agarrar los rebotes. Si nosotros no regatearíamos, no lo gambetearíamos ni lo dejáramos así en el piso a los jugadores del equipo contrario, le quedarían todos los rebotes y constantemente estarían atacando, ¿no? Pero están todos ahí quietitos en el área porque lo dejamos incapacitados por la gran técnica del equipo San Pablo. Ahora Limas lo hacemos cerrar nuevamente. Vamos a intentar de que Benji quede nuevamente en el piso. Ahí le va quedando la pelota al número 6 y aunque se torne como que en el área hay muchos jugadores, igual están muy cansados ya Babington y Tsubasa. En 6 minutos 40 seguimos ganando 4-0 y ahora Lima va a cerrar nuevamente y esta vez el portero Wakabayashi está en el piso. Igual tenemos muy pocas oportunidades de anotarle porque aunque esté en el piso el único que puede llegar a concretar un gol sólidamente es Tsubasa. Ahora Gil tiene la pelota, vamos a rematar. Benji se queda en el arco, está en el piso, remata Gil y ahí Benji ataja igual, aunque haya estado en el piso, se tira con la mano y ataja, le costó bastante atajar. Ahí Mexer va sacando la pelota para el Hamburgo, le queda el número 9. Está por la mitad de la cancha. Ahí está Amaral, se pone en su camino para ver si le puede sacar la pelota. Se barre a Amaral, le desvía la pelota al número 9, le quedó al número 11 ahora, que sigue avanzando, hace una pared, entra a nuestra área, le pega un potente disparo, nos tiramos con la mano con el portero y ataja Lehmann. La verdad que está atajando muy bien en este torneo, subió bastante el nivel. Ahí va llevando la pelota a Batista, pero nuestro equipo está en modo ataque. Ahora está Gil, recibe la marca de Wakabayashi. Esta vez se queda en la portería, hacemos cerrar en 0 minutos 20 del segundo tiempo. Esto ya se termina y la verdad que no tuvimos
mucho problema en estar ganándole al Hamburgo. Bueno gente, espero que me sigan acompañando en este gran juego Capitán Tsubasa 2 para Nintendo NES. Los invito a suscribirse. Ahí mientras tanto va haciendo un super pase el jugador Mexer para Capitman, que es el jugador número 7 que realiza su super disparo. A ver si puede descontar. Ahí toma el grandioso efecto. Pegan el palo. Y hasta ahora ni en eso pueden tener una oportunidad el equipo Hamburgo. Ahí el número 9 lo distrae a nuestro portero. Se le termina la cancha. Y ahí ganamos 4-0 al Hamburgo. Los invito a suscribirse, a que dejen su like. La verdad que me ayudaría mucho para seguir avanzando. Y bueno gente, sin más, nos vemos en el próximo video. Les mando muchos saludos. Chau chau, hasta luego.